A todos de nuevo, soy Levi Heicho del servidor 343 y como nos habíamos quedado en el anterior vídeo, vamos a ver esta zona de mi shelter donde rápidamente voy a recoger eh, tanto las formaciones, ¿de acuerdo? Que lo que van a dar son ataque de la tropa y defensa de la tropa, ¿vale? En este caso, si son defensores y van a tener que tener todas las tropas dentro, la formación número uno suele ser la más poderosa, 2 y 3 secundarias. Si se dedican a farmear con la primera y tenerla por ahí por el mundo, quizá puedan obviar la primera formación y darle foco a la segunda y la tercera. Y las murallas os van a dar más durabilidad en la muralla, más vida, digamos, en el shelter, ¿de acuerdo? Todo esto puede ir un poco en consonancia y aporta a la defensa. Yo me quería centrar, ya hemos visto, la plaza de reuniones la hemos tocado, la volvemos a destapar rápidamente para recordar que aumenta el límite de número de miembros del equipo en las reuniones, que son los ataques en rally, ¿vale? El centro de alianza, donde vamos a poder tener más ayuda de los compañeros en el botón amarillo y más tropas de refuerzo, y el centro de producción en el que tenemos una velocidad de recolección y cargas de tropas para poder hacer más daño con nuestro tanque y nuestros héroes fuera del mundo, ¿de acuerdo? Pero lo realmente interesante de esta zona para mí, estos son los camiones, también que los encontramos en el mundo. Atacaremos a los camiones, enviaremos a nuestros camiones, ¿de acuerdo? Yo ya los tengo todos enviados, se me han agotado los números por hoy. Y la zona importante es la fábrica de modificación de vehículos. Vamos a meternos de lleno en ella. Muy bien, tenemos la zona de modificación de vehículos donde vamos a ver nuestro vehículo. ¿De acuerdo? Lo vamos a poder modificar y lo vamos a poder mejorar con, como veíamos, las llaves doradas y los planos. Llega a cierto punto en que este nivel no es tan alto, hay que seguir modificándolo para poder optimizar la mejora, ¿veis? Salta el mensaje si yo le quiero dar a que como la clasificación de modificación es demasiado baja, la mejora va a consumir más planos. Los planos son importantes, es un recurso dentro de lo que cabe escaso, conseguible y adquirible de los zombies gigantes y de la compra en las tiendas, tienda que veremos en otro vídeo más adelante. Así que cuando lleguemos a este punto quizá es mejor parar, ahorrar estas llaves doradas y empezar a modificar, ¿vale? Puesto que van a costar también planos por aquí y llaves por aquí. Yo pasaré de nivel y aquí me gastará cierto plano y subirá este porcentaje en el que pone ahora mismo aprendiz de modificaciones. Muy bien, ¿y qué tenemos? Levi en aprendiz de modificaciones y cuando esto sube de nivel. Vale, pues cuando sube al 100% la primera estrella no tenemos nada. Cuando sube la segunda, gastando esas llaves doradas, tenemos un coste de mejora reducido en un 10%. Cuando tenemos el nivel 3, la experiencia mejora un 20% y obtienes 10 oportunidades gratuitas. Y cuando sube a 4, la experiencia mejora un 50%. Te dan 30 llaves y 12K de planos. Y aquí tenemos que hacer una pausa muy, muy, muy importante y básica y vital para que logréis un boost en vuestra fuerza de tanque, pero vamos, que marca la diferencia y puede meter incluso en el top de fuerza de tanque, que es la super mejora. Cuando se va a pasar al tanque Hércules, en mi anterior cuenta yo lo he comprobado, es muy recomendable esperar a tener por lo menos medio millón a 600.000 a 600k de planos de mejora, que es lo correspondiente a estas 100 mejoras siguientes que otorgan el doble de experiencia, lo que va a hacer que vuestro tanque vuele. ¿Cuánto? Durante 30 minutos vais a poder gozar de subir los siguientes 100 mejoras y los 100 movimientos. Es decir, que como no tengáis ahorrados esos planos durante el juego,
vais a palmar mucho poder. Ese es uno de los fallos que yo no quiero cometer en esta cuenta y esperaré mucho antes de tener mi Hércules. ¿Por qué? Porque esto va a ser solo una vez a lo largo de toda la mejora del tanque. Y esto aquí y estos niveles ya son un descontrol. Yo en mi cuenta main no tengo más allá del Hércules y este tanque come una barbaridad. Es decir, por favor, muy importante si quieren tener un tanque muy distinguido al resto, algo que se pasa por alto es este punto, ahorren para ello, insisto, son como unos 600k de planos para ir sobrados, 650, durante esos 30 minutos, gástenlo todo cuando vayan a subir al Hércules. Es decir, eso es la parte más importante, la que yo me he dado cuenta aquí en el vehículo de modificación. ¿De acuerdo? Más adelante se desbloqueará otra tercera pestaña y una cuarta con modificaciones de las cajas azules y las cajas verdes. Y luego vendrán los chips. ¿De acuerdo? Pero muy... Estamos hablando de un año vista en este servidor. Como bien decía, entonces una vez gastan las llaves doradas que serán consumibles, siempre fijándonos actualmente en el evento del gobernador el día 1, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, consume planos de modificación, llaves doradas y eventos de radar. Ese es el día que vamos a aprovechar para consumir las llaves en el early game. Esperaremos al día 1 en el mid game, llamémoslo, de eventos VS que nos aparecerán aquí con una VS que será contra otras alianzas de servidor en las que un evento muy parecido al del gobernador, pero con más requisitos y cosas que gastar. Como bien decía, que no se me escape aquí, el tanque, llaves para modificar, ahórrenlas para gastar en el día, no consuman los planos si les van a pedir más planos, y algo que no es free to play, pero que es bastante bueno si se paran a sacar las cuentas, es que en este apartado de eventos populares ya nos meteremos, esto ya un pay to win, el manual del tesoro del fin, por una compra es $1,09, van a ir desbloqueando directamente aquí, pueden refrescar lo que quieren. Yo siempre elijo llaves, es lo que me va a ayudar al tanque. 3 llaves por $1 está muy bien, más aparte por la compra diaria, lo que va poniendo en todas estas casillas. Unas veces son diamantes, otras veces son aceleradores, otras veces son 5 llaves y 3, 8 por $1. Este paquete, si son free to play o un poquito de pay to win, pero por $1,09 sacrifican un café diario, pueden metérselo al juego fácilmente. Es un paquete muy recomendable este del calendario de 30 días para ayudar a la rapidez de la construcción de vuestro tanque. De acuerdo, amigos, con este tip en cuanto a tanque parece muy denso, pero va rodado, ¿vale? Solo tiene esa pequeña cosa, pero gran cosa al mismo tiempo, gran diferencia de ahorrar estos recursos para gastar el día adecuado, teniendo en cuenta que llegaremos a este punto de 5 estrellas en el que deberemos tener ahorrados nuestros 650k de planos antes de utilizar las llaves para desbloquear el Hércules. Espero haberos ayudado con estos consejos. Un saludo a todos y nos vemos en el juego.